Vamos a realizar un ejercicio para la programación de una obra utilizando para ello como software Microsoft Project en su versión 2007. Es una versión bastante estable y tiene la ventaja de unos informes, flujos de caja y demás bastante buenos que lamentablemente los han ido quitando en las nuevas versiones y han manejado unos gráficos que de pronto no son tan útiles como los informes que genera Project 2007. Previamente se ha realizado manualmente unos ítems o capítulos para realizar el proyecto. Nuestro proyecto será una vivienda de 2 plantas, de 2 pisos, y vamos a establecer una cuadrilla de trabajo conformada por un ingeniero que trabajará algunas horas, un maestro, 2 oficiales y 4 ayudantes o obreros. Esto lo tenemos para poder darnos una idea en su momento de cuánto tiempo nos vamos a demorar realizando cada tarea y subtarea. Para nuestro trabajo vamos a realizar una obra con pórticos y cimentación por zapatas. La programación la hemos sacado de una hoja en Excel que realizamos previamente o un ejercicio que se trabajó con el grupo previamente, donde se manejaron los capítulos y los ítems correspondientes. Una idea buena es utilizar un análisis de precios unitarios para realizar la programación. Por ejemplo, en este caso hemos colocado la vivienda de 2 plantas, los preliminares como capítulo: limpieza, escapote, localización y replanteo, cierre y campamento. Hemos colocado en forma individual las excavaciones, primero las excavaciones de cimentación, luego las de instalaciones hidráulicas y sanitarias, luego la cimentación y así sucesivamente. El nivel de detalle o la cantidad de ítems que queremos colocar ya depende de cada persona. El orden de realizarlo también del ingeniero o el arquitecto que está dirigiendo la obra. Por lo tanto, este simplemente es un ejercicio que cada persona podrá cuadrar según su gusto. Por ejemplo, hicimos en el capítulo de estructura las columnas del primer piso y se colocaron el forjado de aceros, las formaletas, vacío de concreto, curado y desencofrado. Todos estos dependiendo solo de columnas del primer piso. Y lo mismo podríamos hacer con vigas de primer piso, con losa, con escaleras, con columnas y demás. Pero para fines didácticos simplemente vamos a hacer este ejercicio solamente con 44 ítems divididos en capítulos y sus diferentes componentes, o lo que llamamos en Project los tareas de resumen y subtareas. Bien, entonces este es el ejercicio base para trabajar y nos vamos a ahorrar pues teclearlo. Muchas veces, repito, este ejercicio o estos datos nos pueden venir de un análisis de precios unitarios, con la enorme ventaja que vamos a tener cantidades y tenemos también costos. Entonces vamos a arrancar inicialmente solo a hacer la programación. Este es nuestra cuadrilla de trabajo y en primera instancia vamos a conocer el entorno de trabajo de nuestro software. Bien, nuestro software, como lo decíamos, es Microsoft Project. Arrancando en esta versión, la primera vez que lo abrimos, vamos a encontrar en la parte superior la barra de título, una barra de menú que en las nuevas versiones va a aparecer como una cinta con varias opciones, pero realmente es lo mismo. Una barra de herramientas estándar que podemos encontrar en esta parte, con las opciones típicas de abrir, nuevo, guardar, imprimir, preliminar, etc. Y muchas veces vamos a encontrar otra barrita aquí al lado, que es la barra de formato o formateo, que es bastante importante y a veces se encuentra pegada la una con la otra. También la primera vez que abramos es importante tener en cuenta que el diagrama de Gantt o la vista por defecto la diagrama de Gantt, y la podemos cambiar donde el botón derecho del ratón, utilizando donde dice barra de vistas, para desplegar las de uso más corriente, como son las de calendario, diagrama de Gantt, diagrama de red y demás. Esta es, digamos, la presentación estándar. Entonces tenemos la barra de vistas, el sitio donde vamos a colocar nuestras tareas, que tiene cierto parecido con una hoja electrónica. De hecho, por eso aprovechamos también la hoja electrónica para copiar y pegar datos que vengan de un análisis de precios unitarios. Y en la parte de la derecha tenemos el área donde vamos a tener en nuestro diagrama de Gantt o carta de Gantt, como se puede realizar. A veces se hace en Excel, pero en este caso pues vamos a aprovechar la herramienta. Y cuando hagamos las tareas, le coloquemos las duraciones,
él nos va a colocar nuestro diagrama de Gantt con todas las ventajas que nos permite hacer esta herramienta. Este es el entorno de trabajo. Podemos acercarnos o alejarnos, como miramos en esta parte. Tenemos una escala de tiempos que podemos alejarla hasta semestres. Podemos tener primer semestre, segundo semestre de 2020 y así sucesivamente, o podemos acercarla para lograr un nivel de detalle bastante grande. Por ejemplo, aquí lo tenemos en meses, me acerco más, lo logramos en semanas, que es como la forma típica de trabajarlo, pero puedo acercarme más, inclusive hasta llegar a una precisión de 15 minutos, es decir, que nos permite realizar hasta tareas de 15 minutos de aproximación como mínimo. Bien. Esta presentación también depende del gusto de la persona. Como primer paso, debemos de crear una carpeta para guardar en ella todos los datos del ejercicio, llámese el análisis de precios unitarios, fotos del proyecto o planos en AutoCAD, presupuestos de obra e información digitalizada de seguridad social de los empleados, de los trabajadores y datos que sean relevantes para nuestro proyecto. Bueno, vamos a crear entonces, como decíamos en primera instancia, una programación o unos datos, en este caso en Excel, y estos van a ser nuestros datos base para poder trabajar. Arrancando, lo que vamos a hacer es meter algunos datos básicos. Vamos a observar aquí en archivo la opción de propiedades y le podemos colocar unos datos resumen del proyecto, como el título del proyecto, el autor, y la información que queramos pertinente. Tenemos simplemente colocar estos datos básicos, un teléfono, un número de celular, un correo electrónico, para que la persona que vea el proyecto en algún momento pueda contactarnos. Entonces vamos a darle a aceptar. Simplemente estos son datos generales que nosotros vamos a poder colocar y algunos van a cambiar cuando el proyecto de inicio. Ok, entonces tenemos barra de vistas, el área de trabajo de tareas, diagrama de Gantt, las barras de desplazamiento horizontales y verticales, la escala temporal y las barras que acabamos de mencionar. Bueno, los datos básicos del proyecto, entonces vamos a colocarlos dentro del menú proyecto, información del proyecto, y en esta parte lo que vamos a colocar es si el proyecto se programa con fecha de inicio o fecha de final. Me explico. Cuando programamos con fecha de inicio, le estamos diciendo al proyecto que vamos a arrancar el proyecto, por ejemplo, el 17 de febrero del 2020. Y según nuestra programación, duración y enlaces de tareas, él nos va a sacar la fecha de final. Puedo programar también con fecha de final. Cuando programo por fecha de final, por ejemplo, que yo tenga parte del proyecto contratado y tenga que cumplir una fecha, arranco con fecha de final y él me va a decir en qué fecha desea usted terminar su proyecto o su parte del proyecto. Yo le colocaré la fecha de entrega y cuando coloquemos duraciones y enlaces, él me va a decir cuándo fue necesario haberla iniciado para completar la fecha de terminación. Entonces vamos a colocarla como fecha de inicio del proyecto, pensando en que es incierta la fecha de terminación. No nos permite trabajar o colocar las dos fechas de inicio y terminación exactas, sino que la fecha de terminación va a depender de lo que hagamos. Entonces arrancamos, por ejemplo, el 17 de febrero del 2020. La fecha de hoy, vamos a colocar la fecha de trabajo que nosotros queramos y un calendario que en este momento tiene 24 horas estándar o turno de noche. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear un calendario. No olvidemos que después de colocar observaciones, vamos a darle finalmente a aceptar. Hay muchos ítems que por el momento no van a ser tan útiles para nosotros, así que vamos a continuar con aceptar. La primera parte, entonces, después de que colocamos los datos básicos, es crear un calendario. Hay que tener cuidado, vamos a crear un calendario de obra propio para nosotros con nuestro horario. En este caso entramos al menú herramientas,
bajamos a cambiar calendario laboral y aparece nuestro calendario típico. En este caso dice calendario estándar. Vamos a crear un nuevo calendario. Él trae unos horarios predeterminados que nosotros vamos a colocar también según nuestra necesidad. Vamos a crear un calendario nuevo y lo vamos a llamar calendario de obra. Es de anotar que yo puedo tener varios calendarios. Por ejemplo, el ingeniero va a tener un calendario donde va a estar trabajando solamente 2 horas diarias en esa casa, porque vamos a estar rotándolo en otras casas de la urbanización, por ejemplo. O puedo tener un calendario para maquinaria que no la prestan a ciertas horas. Entonces vamos a crear el calendario de obra. Por ahora, copia estándar. Ya veremos luego qué otras copias podemos sacar y le damos a aceptar. Ya estamos con calendario de obra. Dice, ese es nuestro calendario base. Lo primero que hacemos es colocar los días que sean festivos, es decir, los días que no se va a laboral. En la parte laboral vamos a colocar también los horarios, que en obras civiles pues tienen como unos horarios especiales. Entonces vamos a colocar los horarios. Para eso hemos descargado unos días festivos de Colombia, para nuestro caso. Entonces vamos a colocar estos días festivos en nuestro calendario laboral. El nombre, la fecha de inicio de la fecha no laboral, en este caso el festivo, que es el primero, del 1 de enero al 1 de enero. Solamente dura el festivo esta parte. Y vamos a seguir colocando los festivos. No es necesario colocarle los nombres, pero en este caso lo vamos a hacer. El 6 de enero, lunes. Listo. Si él nos coloca la fecha de terminación, listo, sino hay que colocarla. Seguimos con el día de San José, otro festivo el 23 de marzo. Le estoy dando F2 para que el cursor se posicione en esta parte y control V para pegarla. Tiene bastantes truquitos y pues eso lo vamos a ir viendo poco a poco para agilizar nuestro trabajo. Por ejemplo, Semana Santa va a estar en abril. Vamos a colocar que Semana Santa, digámosle Semana Santa. Para este caso, para el 2020 arranca el 9 de abril. Bueno, arranca antes, pero los festivos, los días que digamos nuestra obra va a estar parada, va a ser del 9 de abril al, supongamos coloquémoslo hasta el domingo, aunque muchas veces pues el sábado se trabaja y va a ser en una hora, entonces vamos a colocar del 9 de abril al 12 de abril. Esos días van a estar, va a estar interrumpida nuestra obra. Y así sucesivamente hasta llenar nuestro calendario laboral.